Bueno, había quedado planteado el trabajo que te vamos a encomendar, que no debe ser sencillo, pero bueno, me parece que estamos en un momento de la economía donde, no sé si coincides con el planteo con el que abrimos el programa, tal vez el mayor costo sea esto de haber parado decisiones de inversión en un momento en que la economía argentina, precisamente por la tendencia alcista y la recuperación sostenida que había tenido la tasa de actividad en los últimos 5 años, empezaba a depender cada vez más del financiamiento y de la inversión. ¿Coincidís con ese diagnóstico? Coincido con ese diagnóstico. Es más, Javier, te diría que si nosotros tomamos un poquito en perspectiva lo que está sucediendo, incluso en el mercado de dinero, en el mercado de crédito, es en realidad el reflejo de lo que está sucediendo o el ajuste que enfrenta la economía en general. La economía argentina está enfrentando un ajuste del tipo inflacionario que viene acompañado de un proceso de desaceleración. Claramente esto no tiene las características de la corrida cambiaria ni de la crisis de 2001, pero sí enfrentamos por imposición de las circunstancias todas las decisiones que el gobierno ha decidido, digamos en una forma coloquial, patear para adelante. Desde 2006 a esta parte, el mercado y el consenso de los analistas ha venido reclamando, ¿sí?, una especie de service en la economía argentina. Sí, que moderara el crecimiento del gasto público, que moderara la inyección de dinero de circulante en la economía, que se fueran liberando los controles de precios, que se fuera respetando la institucionalidad en la cuestión de las mediciones de los índices. Y ante esta situación el gobierno siempre decidió patear para adelante. En economía decimos que lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad, y los ajustes pueden patearse para adelante, pero no pueden evitarse indefinidamente. ¿Sí? Aquí, Evelyn, en este programa precisamente sosteníamos que si, planteando esto que vos recordabas, del planteo que hacían los economistas desde distintos sectores ideológicos, marcaban que la economía iba a necesitar algunos ajustes. Y desde aquí alertábamos precisamente que si no los hacía el gobierno los iba a hacer el mercado, y que nos parecía más traumático que los haga el mercado, es decir, nos parecía mucho más positivo que precisamente lo administrara tomando las decisiones correctas el gobierno. ¿Por qué te crees que no tomó esas decisiones correctas? Porque era, digamos, se lo decían hasta sus propios economistas. Acá estuvo hace 4 programas Eduardo Curia y estaba diciendo eso, que la economía necesitaba algunos ajustes y que habría que hacerlo. Si lo pensás desde tu condición de economista, analizando las variables, ¿qué te parece que es? ¿Es un problema económico o un problema político el que tiene hoy la Argentina? Básicamente es importante tener en cuenta que quienes toman las decisiones tienen un perfil netamente político. Si bien pueden estar asesorados y pueden tener conocimientos de economía, son decisores netamente políticos. Claramente cuando el consenso, como decíamos, tanto de los analistas como de los del público, digamos, de los inversores e incluso de los inversores o de los analistas internacionales mirando la economía argentina, reclamábamos estos ajustes a partir de 2006, teníamos que tener en cuenta que teníamos enfrente las elecciones presidenciales. Y básicamente el activo más importante que tenía el gobierno era el buen desempeño de la economía. Si bien esto que decías vos de la crisis del campo, a la cual el gobierno puede darle alguna utilidad o otra, hoy estábamos discutiendo en la oficina y decíamos, es como que fue el cachetazo de realidad por el cual la sociedad adoptó eso que los analistas por ahí, antes era una discusión de analistas, de economistas, que venimos bárbaro pero que hay que ajustar, que nos tildaban de que los números venían bárbaro y nosotros reclamando ciertos ajustes, ciertos service a la economía. En aquel momento, si ustedes se acuerdan del discurso del triple 9, 9 de crecimiento, 9 de desempleo, 9 de inflación, más un fuerte ancla fiscal, y en ese contexto el principal activo que tenía el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner en aquel momento, al momento de que su esposa enfrentara las elecciones, era profundizar el modelo. Y de hecho, si nosotros miramos un poco el timing, el modelo fue profundizado
a fines de 2006, incluso cuando antes de las elecciones, o después de las elecciones apenas, en noviembre del año pasado hubo un retoque a las retenciones, más controles de precios, más toqueteo de los índices, una aceleración del crecimiento del gasto público, es decir, todo como a contramano de lo que pensábamos que era sano para la economía, porque claramente lo que hay que tener en cuenta es que el ajuste es sano, ¿sí? Argentina, una cosa que está vinculada con lo que vos estabas hablando al principio, con el tema de la inversión, es que Argentina invierte lo que invierte el promedio del mundo en términos de su producto, pero crece al doble de esa tasa. Claramente eso no es sustentable en el tiempo, ¿sí? Argentina registró estos últimos años tasas de crecimiento comparables con las economías asiáticas, invirtiendo menos de la mitad en la proporción de su producto. Claramente esta cuestión de la inversión es vital. Una cuestión muy importante a tener en cuenta en lo que va a pasar. Y lo que nosotros marcábamos precisamente cuando hablábamos de que era preferible que el ajuste era el gobierno, es que cuando los ajustes los hace el mercado, lo más probable es que los sectores más bajos de la población lo sufran mucho más. Y esto es lo que va a empezar a pasar lamentablemente en la economía argentina. En el próximo bloque, Evelyn, si te parece, vamos a reemplazar algunas variables financieras que tuvieron un reacomodamiento muy fuerte en los últimos días. Y te voy a tratar de preguntar, bueno, cuál puede ser el impacto que va a tener en la vida cotidiana de los argentinos para los próximos meses. Pero esto en el próximo bloque.